Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, Meganers? Una semana más, o como diría Nanísimo, una quincena más, porque es verdad que estamos haciendo podcast cada 2 semanas, estamos haciendo 2 al mes, y muchos que son. Pues la verdad es que sí, pero muchos que son. Muchos el tiempo que son, porque tenemos. Exactamente, y más tú, que tú todavía no has dado la exclusiva, ya la darás en esta semana que entra. Exacto. Darás el exclusivón a nivel personal, laboral y sentimental. Y bueno, volvemos otro podcast más, en esta ocasión con el gran Spielberg, que creo que no lo hemos tocado casi en este podcast, porque como Spielberg está a otras cosas últimamente, está a sus películas de dejar un pozo para la historia, ya sea un presidente o el equipo de periodistas que luchó contra la Casa Blanca. Entonces últimamente está un poquito fuera de todo el tema Netflix o de las franquicias, o veremos a ver con Indiana Jones si vuelve. Pero lo dicho, que vamos a hablar de Spielberg porque este fin de semana ha estrenado Ready Player One, una vuelta a su yo ochentero, a su yo que ha hecho de Spielberg pues uno de los directores más famosos, que por ello le llamaban el Rey Midas, aunque últimamente, hablaremos más adelante de ello, últimamente es verdad que está un poquito más de capa caída. Así que lo dicho, bueno, voy a saludar, aunque tú ya has hablado, te has metido, pero voy a presentar a mi compañero, que al final es el que dirige todo esto, Emilio Domenech, @nanísimo, @nanísimo en YouTube también, supongo, en Instagram, en sí, Stories, todo. Bueno, en Stories para poder todo. ver mis tiros de francotirador en el Fortnite. Para que... En tus headshot, que el otro día me conecté y te mataron al ratillo, o sea que un poquito lamentable. Exacto. Ah, es verdad que lo viste en el live que hicimos en Instagram, ¿no? Sí, bueno, te hablé. Ah, sí, es que no lo vi. Como estaba mirando la pantalla, no estaba Claro. pendiente del De chat. hecho, dije, ojalá te comas un headshot. Sí, pues me comí unas cuantas bombas en el piso de abajo. Sí, Bueno, pues, es verdad que pusieron bombas. Bueno, cuéntanos, Emilio, ¿de qué vamos a hablar? es exacto. Que el que está al otro lado que estáis escuchando es Pablo Moloco, @Pablo Moloco en Twitter, pero Correcto. no lo usa, solo os lee y os juzga. Qué bien. Es verdad que tenemos... Dime. No, que estoy adrenalítico porque estamos grabando ahora, me voy a ir de fiesta luego, así que venga, a tope. Muy bien. Pero tenemos pendientes, ¿verdad? Un podcast más general o más concreto, en este caso, sobre Steven Spielberg. Joder. Pero yo creo que para ese tendríamos que tener un invitado, tendríamos que hacernos una currada bastante espectacular. Así que no os preocupéis, que llegará en su momento, pero hoy toca hablar de Ready Player One y queremos hacer uno de esos repasos a lo que ha sido la producción de la película, cómo se ha hecho, cómo empezó todo, cuál es el germen, cómo se pudo llevar a cabo, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que implicaba no solo la recreación de ese mundo virtual, sino aparte también llevar a la gran pantalla todas esas referencias culturales que sabemos, todos los que escucháis este podcast, lo difícil que es poner en la gran pantalla referencias a producciones que sean de otros estudios. Correcto. Porque el tema de los derechos siempre es muy, muy complicado. Así que, ¿qué es lo que ha pasado para que Ready Player One haya llegado a nuestras pantallas de la forma en la que ha llegado? Pues esa es la incógnita que vamos a resolver en el podcast de hoy. Así que, sin más dilación, vamos a poner un poquillo de música que va a ser todo como muy nostálgico a lo largo de este podcast y empezamos ya con ello. What I want, you got it. It might be hard to handle, but like a flame that burns a candle, the candle feeds the flame. Yeah. What I got, full stock of thoughts and dreams that scatter. When you pull them all together, and I can't explain. Oh yeah, well you make my dreams come true. Pues Ready Player One es una novela de ciencia ficción de Ernest Cline, el autor americano,
bastante reciente, se publicó en 2011, pero que en 2010 es cuando empieza el germen de la película que Emilio y yo y muchos oyentes acabarán de haber visto en cines. Porque en 2010 Ernest Cline se vio envuelto en una guerra entre diferentes editoriales por hacerse con los derechos de su novela, de Ready Player One. Finalmente ganaría la puja Random House y justamente en ese mismo día, es decir, el mismo día en el que Ernest Cline cerró los derechos para que Random House publicara un año después la novela, también cerró los derechos para adaptar la novela a cine, en este caso con Warner Bros. Y lo increíble de estas negociaciones es que Ernest Cline cerró ambos acuerdos por 6 cifras, es decir, que estamos hablando entre 100.000 y casi $1.000.000 por un escritor que no tenía ninguna novela bestseller previa y que simplemente había sido guionista de su película más famosa era Fanboys, ¿no? Entonces, un tío que consiga un acuerdo de esas características es porque tanto Random House como el Dan Farah, que es el productor que se hizo con los derechos para luego vendérselos a Warner Bros., pues vieron el potencial que tenía la película. Y aquí esto me parece un detalle importante porque a veces pensamos que bueno, simplemente los estudios envían a sus ejecutivos a comprar los derechos de alguna novela y luego traerla al estudio y ver qué hacer con ella, pero en este caso, y suele pasar en muchas ocasiones, suele ser un productor más independiente que se ha interesado por alguna novela o por alguna historia, algún artículo de un periódico que podría ser para una buena película. Entonces lo que hacen es consiguen los derechos por su cuenta y luego se lo venden a un estudio. En este caso pues fue Dan Farah, que no tenía demasiadas películas anteriormente. Yo estaba mirando su IMDb. Tenía una que se llama 301, que es como la versión de Scary Movie burlándose de las películas de épicas a lo 300, pero me parece que no es ni la buena aquella que, bueno, buena entre comillas, que hicieron. ¿Cómo se llamaba la spoof movie que hicieron de 300? ¿Casi 300? No sé si es esa, o sea, debería ser esa, pero vamos, tener como una de tus películas más famosas 301, pues me parece un poco lamentable. Pero bueno, el caso es que él consiguió negociar la compra de los derechos para la película y al final fue a Warner Bros. Y les dijo, oye, tengo esto, vamos a sacarlo adelante. Y eso es lo que hicieron. Y ahí es cuando ya se comprometieron con Cline para que él escribiera el guión. Sí, porque justamente en el momento en el que Dan Farah se hizo con los derechos para publicar la novela y evidentemente llamó a Warner para adaptar la película, se dio cuenta de que la novela entrañaba una cierta dificultad a la hora de adaptar por cómo era la novela. Es decir, no hemos contado la sinopsis, entendemos que los oyentes más o menos que están oyendo el podcast han visto la película, pero vamos, digamos que es en el 2044... en un mundo, podemos decir, distópico, ¿no? En el que reina... Sí, más o menos. En el que reina, pues bueno, la pobreza, no sabemos el sistema de gobierno que hay, pero digamos que todos los ciudadanos utilizan un juego de realidad virtual para escapar, y se llama Oasis este juego. Pues esto suponía además una complejidad a la hora de comentar, de narrar dos líneas paralelas, una que es la realidad en esta sociedad distópica que comento, y otra es lo que viene ocurriendo en el juego. Además, suponía una inversión grande porque la mayor parte del metraje pues está hecho casi como si fuera, es digital. Y por supuesto también, que eso hablaremos más adelante, el tema de la compra de derechos, porque en la novela se hace mención a muchos elementos de la cultura pop, pero claro, en este caso Warner Bros. No posee los derechos de todos estos elementos que se mencionan, con lo cual en ese momento estaba la duda de ¿vamos a poder utilizarlos o qué? Claro, porque además tú le das las llaves del reino, entre comillas, al propio escritor del libro para que haga la adaptación de la novela, y al final lo que tuvieron enfrente de ellos era una adaptación que contaba con miles y miles de anécdotas, porque Ernest Cline intentaba ser lo más fiel al libro posible, pero también el ritmo del libro. Es verdad que Cline tenía experiencia previa como guionista, pero según comentaban los productores, sobre todo DeLine y Dan Farah, decían que el primer borrador del guión que escribió Cline, pues aparte de tener muchísimas referencias que no sabían si se podrían permitir poner en la gran pantalla, también pasaba que tenía un poco el ritmo del libro, ¿no? De todos los desafíos que se encontraban los personajes, y luego también pues que tenía que haber como un prólogo demasiado complicado y enrevesado, que en la novela se lee bastante bien, tiene pues el ritmo de una novela que
que funciona, pero en el caso del cine no sabían exactamente cómo hacerlo. Y ahí es cuando deciden hacer una reescritura de guión. De hecho, tienen dos. Hay una que no mencionan actualmente en entrevistas, imagino, porque es una parte del proceso de la producción que es un poco más enrevesada y que no les apetece tocarla. Pero al final ficharon a Zack Penn, que tenía experiencia pues habiendo escrito la segunda parte de la primera saga de X-Men, X-Men, Los Vengadores, la película aquella de Arnold Schwarzenegger que se llamaba Last Action Hero, ¿cómo se llamaba? El último gran héroe, excelente película. Ah, sí, excelente película, sí. Así que en ese caso, pues le dieron la película pues, a un guionista que en este caso sabía cómo funcionaba mucho mejor el ritmo y la estructura de una película de 3 actos. No se sentía también tan cercano a la novela porque al fin y al cabo no lo había escrito él. De hecho, el propio Zack Penn comenta que cuando habló por primera vez con Ernest, con el autor, él mismo le admitió que no podían llevar a cabo los mismos retos del libro y que había que apostar por algo más cinemático. O sea, algo más cinematográfico, perdón. Que me parece muy interesante por parte del autor, porque muchas veces sabemos, sobre todo sabemos con los fanboys, que en el momento que se toca el material original muchas veces genera problema, pero en este caso estaba a favor de obra el propio autor y él comprendía que había que apostar por algo más cinematográfico, con lo cual el propio Zack Penn pues confiesa que eso le hizo la labor de reescritura pues mucho más fácil, evidentemente. Y en este sentido un cambio bastante grande se produce nada más empezar en la película, porque en el libro es el propio protagonista, en este caso el personaje que se llama como Percival, ¿no? Que interpreta... Sí, Percival es el avatar. Sí, Percival es el avatar, se llama Wade Watts, ¿no? Que dice que es un nombre muy de superhéroe. Digamos, el personaje que interpreta Ty Sheridan es el que descubre el reto que tienen que llevar a cabo todos aquellos participantes de Oasis para conseguir las llaves y conseguir los derechos y la propiedad del videojuego y todo el dinero. Lo descubre en el libro, lo descubre el propio protagonista. Sin embargo, esto no ocurre así en la película, sino que empezamos con todos los participantes ya sabiendo que hay un reto por conseguir. Digamos que es el creador del juego el que lo anuncia. Una vez antes de morir dice, hay un reto interno en mi videojuego que es el siguiente. Con lo cual, digamos, nos ahorramos, cinematográficamente nos ahorramos todo ese proceso de presentar al personaje, presentar al juego, presentar el reto. Esa parte pues nos la ahorramos porque ya entramos en harina, digamos. Y una vez está escrito ya esa revisión del guión por Zack Penn, es cuando se suma al proyecto la persona más importante de todas, que en este caso es Steven Spielberg. Y es importante no solo por el prestigio que da la propia película y por el hecho de que con una figura como Spielberg, Warner Bros. Va a permitir pues, que tengas más presupuesto y que te puedas tomar más libertades creativas, tanto en el guión como en la propia producción de la peli o en la postproducción, a la hora de los efectos especiales, la cantidad de inversión que vas a tener en ello, sino aparte también el acceso a los derechos que contábamos antes de los videojuegos o de las películas que quieres sacar en Ready Player One. En este caso sabíamos que había que poner referencias a The Shining, El Resplandor, la película de Stanley Kubrick. Había que poner referencias a Regreso al Futuro, la película de CMX. Todo este tipo de cosas parecería muy difícil al principio porque la película no contaba con ningún nombre de altura para que la gente que tenía los derechos, en este caso otros estudios, o en el caso de Stanley Kubrick, me parece que hay como una especie de fundación que se encarga de controlar los derechos y saber quién los usa y cómo se usan. Pues en este caso, si tienes la figura de Steven Spielberg, que es una persona que adoraba a Stanley Kubrick, de hecho sabemos que Stanley Kubrick le cedió la posibilidad de dirigir inteligencia artificial a Spielberg, no sé, imagino que esto lo sabías. Sí. Que de hecho es bastante interesante porque, si no me equivoco, la última película que Steven Spielberg había hecho con Warner Bros., dirigida al menos, era Inteligencia Artificial, precisamente. Uh-huh. Entonces, en este caso, pues eso, les dejaron hacer las referencias pues porque Spielberg estaba al frente. En el caso de las películas de CMX, como era Regreso al Futuro, joder, es que el propio Spielberg era productor de aquellas. Bueno, lo mismo en este caso que El Gigante de Hierro. Es que al final Spielberg parece un fichaje, el mejor fichaje para esta película, porque al final si lo que se está reivindicando es la nostalgia de los 80, qué mejor que Steven Spielberg, que contribuyó en gran parte a construir esa nostalgia, bien porque dirigió las películas, bien porque produjo las películas, o bien porque fueron sus amigos, ya sea George Lucas, Robert Zemeckis,
muchos de sus amigos y de su clan fueron los que contribuyeron a crear esta nostalgia ochentera que continuamente se reivindica en cines y series. Que por cierto, ahora que estamos hablando de Warner Bros., me parece muy interesante resaltar que esta película, cuando ya empezó la producción en plan serio con Steven Spielberg a la cabeza, había dos productores que se encargaron de supervisar el proyecto. Uno es Gis Erman y otra es Rachelin Van Venist, que es curioso porque ella ahora está en Netflix, se ha ido. Gis Erman ahora se dedica a la parte ejecutiva de las películas sci-fi y de las comedias de Warner Bros. Y el cabeza de estudio, en este caso, que era por entonces jefe de producción de Warner Bros., que Greg dio luz Silverman. verde a este proyecto, era Greg Silverman, que ya no está. Sabemos que lo echaron porque en Warner han habido estos cambios en los últimos, pues el último año y pico, que los hemos ido cubriendo en este podcast, pero que da un poco cuenta de que este tipo de proyectos, o incluso una secuela de Ready Player One, no podrían salir adelante si la película llega a no portarse precisamente bien en taquilla. Pero ya veremos más adelante, en la última parte del podcast, que la película sí que se está portando bien en taquilla y que la secuela, que es algo que yo no sabía ni que habían valorado y que de hecho parece que Ernest Cline, has leído tú, está trabajando ya en una, es una posibilidad bastante probable, vaya. Sí, en una entrevista en 2015 el guionista Zach Penn comentó que el propio Cline estaba trabajando en una secuela de la novela. Y hace unos meses el propio Ernest Cline confirmó que efectivamente estaba escribiendo esa secuela. No sé, es lo que me queda la duda, no sé si tú lo has leído por ahí, si está escribiendo una novela o está escribiendo un guión. Sí, de hecho está escribiendo una secuela de la novela, porque decía que había habido bastantes cambios importantes en la película y que por tanto pues le parecía más interesante hacer una secuela de algo que es propiamente suyo que claro. no algo en lo que han intervenido más guionistas y productores, ¿no? Claro, tiene sentido. Además, sí. él contaba que gracias a la llegada de Spielberg hay algunas cosas que no iban a rodar en principio por lo que suponía de gasto de inversión económica. La escena, por ejemplo, de la discoteca de Gravedad Cero, que salen todos bailando en el aire, esa que sale en el tráiler, aquello no le iban a rodar porque decían, es que esto es imposible, esto nos va a costar una pasta, y Spielberg llegó y dijo, por mis cojones, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Claro. Otro aspecto en los que Spielberg impuso su opinión, como debe ser, claro, era el tema de, por ejemplo, eliminar o cambiar algunos de los discursos de los protagonistas, o sobre todo cambiar la estructura de la película en el sentido de cómo se iban intercalando el mundo virtual y el mundo real. De hecho, el guionista Penn comenta que cuando Spielberg le iba dando las notas y los apuntes de cómo se iba a intercalar escenas del mundo real y del mundo virtual, pues él como guionista, pues decía, ¿por qué? No lo entiendo. Y que cuando vio la película dijo, ahora lo entiendo todo. Sí, de hecho, ya lo comentaremos un poco más en profundidad más adelante, pero sí que es verdad que funciona muy bien cómo va girando de un lado a otro, ¿no? Sí, yo de hecho, a raíz del tuit que hemos podido leer esta semana, que decía que si Ready Player One podía ser una película que compitiera en la categoría de mejor película de animación en los próximos Oscar, decía que no, porque para que una película pueda competir tiene que ser el 75% al menos del metraje debe ser animación. En este caso, la película dura unos 144 minutos, al parecer, y de esos 144, como 90 o así son en el mundo virtual. Entonces no llega a ese 75% y por lo tanto la película pues no puede participar en la categoría de mejor película de animación. Pero yo cuando leí este tuit tenía miedo de cómo podía ser y me daba también cierto rechazo el no poder ver a Olivia Cook y Ty Sheridan, que son dos pedazos de actores jóvenes y de lo mejorcito de su generación, y me daba miedo que se perdieran sus interpretaciones por abusar del mundo virtual. Pero lo cierto es que la película en ese sentido lo hace muy bien. No hay ningún momento en el que tú digas estoy echando de menos la realidad o estoy echando de menos el mundo virtual, porque la estructura está muy bien hecha y en todo momento vamos saltando de una realidad a otra y de verdad que no se echa en falta en ningún momento los personajes reales ni se echa en falta la realidad. O sea que en ese sentido Spielberg vuelve a demostrar que es un maestro y me recuerda a la anécdota de Spielberg, que comenta que a la hora de escribir guiones, digamos que él subraya y pone de un color sentimientos y emociones, es decir, pone comedia o lo pone de un color, drama lo pone de otro color,
lágrimas, romántico, lo va poniendo de diferentes colores y luego va cogiendo el guión por encima y dice, ¡puf! Aquí hay demasiado de este color y elimina. Y entonces al final va igualando emociones, que haya su porcentaje de risa, su porcentaje de lágrimas, su porcentaje de drama. Por eso luego los guiones de Spielberg, que no es guionista, quiero decir, las películas de Spielberg luego están tan bien compensadas, porque él es un maestro no escribiendo, pero sí es un maestro a la hora de llevar esas películas al cine. Entonces, pues bueno, aquí de nuevo lo vuelve a demostrar, y el guionista Zack Penn, que al principio dudaba de los apuntes que iba dando Spielberg, luego admitió que en el momento que vio su guión, su co-guión, claro, llevado al cine, entendió perfectamente todos los apuntes que le había ido dando Spielberg a lo largo de los meses de rodaje. Así que muy bien, Steven. Que una cosa que ahora que comentabas lo de Olivia Cook, me pareció curioso descubrir que el primer fichaje que se hizo para la película fue precisamente el de ella, y sin embargo Ty Sheridan se fichó más adelante, más tarde que incluso la llegada de Ben Mendelsohn, que es el que interpreta al villano. He leído que en IMDb, en el trivia, no lo he podido comprobar bien, pero hubo un poco de controversia porque en su momento pidieron como cintas de gente que se grabara a sí misma para hacer una especie de casting más global, ¿no? Que no hacía falta que la gente tuviera pues filmografía previa ni nada, y que al final hubo controversia por el hecho de que se eligiera a alguien como Ty Sheridan, que ya tenía experiencia dentro del cine y que de hecho es uno, pues como decías tú, ¿no? Uno de los talentos con mayor proyección. Pero sí que es cierto, después de ver la película, que el personaje de Olivia Cook sí que me parece una de las partes más importantes, y que el hecho de que funcione ella es lo que permite que funcione el resto del film. Y además es que ella, me parece, de las actrices últimas así jóvenes, junto a Anya Taylor-Joy, que salen además juntas en esta película que se llama Thoroughbreds, es que me parece fantástica. Y ya la crítica que me decías tú el otro día por el vídeo que hice diciendo lo de la sonrisa de Olivia Cook y luego resaltando el talento de Ty Sheridan, pero aquí vengo a revalidar. Olivia Cook me parece una actriz muy, muy cojonuda. Que por cierto se enfrentó a Elle Fanning y Lola Kirke en el, bueno, no sé si es Kirke o Kirk, en el casting. Que no son malas rivales tampoco. Joder, son buenísimas actrices. Yo creo que Lola Kirk no habría gustado del todo en esta película, pero bueno, no sé. Y yo no sé si, a ver, viendo un poco, tras haber visto la película, quizás tiene sentido que hayan cerrado primero el fichaje de Olivia Cook por la importancia que tiene su personaje en la película. No quiero entrar en spoilers todavía, luego hablaremos de ella y ya podremos dar spoilers, pero por la importancia que tiene su personaje, que a lo mejor no es el principal protagonista, pero sí es la protagonista del alma de la película, de lo que va la película en realidad, o uno de los principales temas. Entonces quizás tiene sentido que hayan cerrado primero el fichaje y luego el fichaje de Ty Sheridan, que por las características de su personaje pues quizás es algo más anodino, ¿no? Por la personalidad del personaje y por lo que exige la película, quizás no tenían tanto que arriesgar o acertar en este caso. Por eso creo que tiene sentido que Olivia Cook haya sido una prioridad y que luego hayan decidido el resto del casting. Pero bueno, no quiero hablar mucho de esto, si eso mencionamos al final cuando hablemos de la película y ya hablo con spoilers y quizás entro en profundidad más de lo que quiero hablar. Vale, lo comentamos luego, que ahora lo único que cabría comentar es cómo se ha portado la película en taquilla, ya que estamos a sábado, al menos es el día en el que estamos grabando esto, y ya nos podemos hacer una idea de cuál ha sido el éxito de la peli en todo el mundo, porque es importante para saber si el rey Midas merece todavía llevar ese nombre. Así que vamos otra vez con ese punto nostálgico y volvemos enseguida.
Hay dos puntos importantes que resaltar antes de meternos con los números de taquilla y hablar de Spielberg en específico, que es algo que va a tocar un poco más en concreto Moloco. Pero una parte importante que me parece resaltar es el cambio de fecha que tuvo Ready Player One y que es vital para el éxito que está teniendo ahora en la taquilla de todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, porque la película estaba pensada para que se estrenara en diciembre. El problema es que coincidía efectivamente con el estreno de Star Wars Episodio 8, que no es exactamente el mismo tipo de película, ¿no? Porque me parece que el target de uno y otro puede cambiar un poquito porque Star Wars pues atrae muchas más mujeres en este caso, al menos en los últimos, con la última saga, pero en el caso de Ready Player One yo creo que toda lo que es la comunidad geek, la comunidad gamer la absorbía por completo, ¿no? Y entonces ahí estaban pues iban a pecar de reducir su público drásticamente por culpa de coincidir en fechas con Star Wars. Entonces, al final hubo ese cambio de fecha, la han puesto en plena Semana Santa, porque además era un fin de semana que no arrastraba demasiados éxitos taquilleros de las semanas anteriores. Quiero decir, hemos tenido Tomb Raider, que es una adaptación de videojuegos, pero que no es exactamente eso. Tenemos Pacific Rim, que sabíamos que en Estados Unidos no iba a funcionar demasiado bien, porque ya la primera película es una cinta que se dedicó a recaudar en el extranjero. Y luego Black Panther, que es verdad que ha funcionado muy bien en los últimos meses, pero bueno, que ya se ha desfondado finalmente, está haciendo 10-15 millones cada fin de semana ahora mismo, que sigue siendo una barbaridad para el mes y pico que lleva ya en taquilla, pero que para Ready Player One era pues suficiente para meterse ahí y rascar todo el nicho de mercado que le ha permitido escalar y meterse en el primer puesto con cifras bastante buenas. Pero lo que quería comentar es que Warner Bros. Es un estudio al que el marketing se le suele dar bastante bien. Pero hay dos perspectivas en este tema. Uno es que hay muchas críticas por parte de otros estudios contra Warner diciendo que se gastan más de la cuenta en anuncios televisivos y que eso es lo que le permite luego tener pues estrenos más escandalosos, porque por ejemplo Godzilla en su momento, no sé si te acuerdas, Moloco, que empezó con creo que 90 o 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno, que yo creo que nadie la veía haciendo números tan bestias en su estreno. No. Y luego Kong Skull Island también empezó con 65 o 70 millones de dólares, que bueno, para lo que había costado la película quizá no era la cifra más bonita de todas, pero aún así era, joder, Kong Skull Island acabó recaudando muchísimo dinero en todo el mundo. Entonces, no sé, o sea, se critica por un lado la parte de marketing de Warner diciendo que se gasta mucho, pero luego también tenemos que tener en cuenta que Warner el año pasado consiguió convertir Wonder Woman en todo un fenómeno cultural, y lo mismo pasó con It, ¿no? Con la película de terror, que también pues pegó la sorpresa de forma increíble, recaudando, ¿cuánto eran? 120 millones en su fin de semana de estreno, algo así, Pues que por luego ahí acabó recaudando 300 y pico. Entonces yo creo que hay que darle bastante crédito al equipo de publicidad de ahí del estudio, en este caso Ready Player One, porque también han sabido llegar muy bien a su público. Me parece que todos los trailers y toda la promoción que han hecho, el estreno que hubo en el festival de South by Southwest de Austin en Texas, que es un festival además muy dado al fandom, que ha permitido pues, que la película consiga esa expectación que se ha ido creando en redes sociales estos últimos meses, y luego aparte también por la novela propia de Ernest Cline, que ha sido fue un bestseller en su momento y ha sido un bestseller en los últimos meses. O sea, lleva en la lista del New York Times y de Amazon varias semanas por el hecho de la expectación que se ha ido creando para el estreno. Así que me parece que se ha hecho muy bien el camino, se ha allanado muy bien el camino para que la película pueda tener éxito, pero también hay que tener en cuenta que el nombre de Spielberg está detrás. Claro que el nombre de Spielberg no es lo mismo el Spielberg de hace 20 años que el de ahora. ¿Y por qué no es el mismo hace 20 años que ahora, Moloco? Pues vamos a ver, es que parece mentira, pero Spielberg necesita un hit. ¿Quién lo diría, no? Del Rey Midas. Spielberg tiene 71 años, lleva 45 años siendo Dios, tiene más de 30 películas que ha recaudado pues más de 5.000 millones de dólares. Pero es que, claro, hay que comparar la primera etapa de Spielberg, la etapa azul, con los últimos años. Porque por comparar, por ejemplo, desde sus comienzos, desde que lo petara con Tiburón o Encuentros en la tercera fase, es que Spielberg casi sistemáticamente encadenó películas con más de 100 millones de dólares recaudados solo en las fronteras estadounidenses. Hablamos de Tiburón, de Encuentro en la tercera fase, evidentemente en 1941 ahí es un bajón.
La primera de Indiana Jones, E.T., la segunda de Indiana Jones, El color púrpura. Ahí tendría un nuevo pinchazo con El Imperio del Sol, el cierre de Indiana Jones, Hook, Jurassic Park. La lista de Schindler se quedó ahí con 96 millones, la secuela de Jurassic Park. O sea, Salvar al soldado Ryan es como 2 décadas de petarlo sistemáticamente. De hecho, según el artículo que estamos aquí leyendo, solo se consideran que 2 películas de Spielberg en toda su carrera han generado pérdidas, como son El Imperio del Sol, aquella película protagonizada por un niño llamado Christian Bale, y más recientemente Mi amigo el gigante, esta película que también salía Mark Rylance, ¿no? Entonces, al final, bueno, es un dominio total durante 20-25 años, porque si alargamos un poquito más, tenemos otras películas que funcionaron muy bien para Steven Spielberg, como eran pues Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, Salvar al soldado Ryan, ya lo he dicho, las colaboraciones con Tom Cruise como Minority Report o La Guerra de los Mundos. O sea, son casi 30 años en los que Spielberg es un éxito asegurado. ¿Qué pasa? Que desde ese 2005, en el que estrena La Guerra de los Mundos, hasta ahora, son 13 años en los que Spielberg ha seguido sacando películas con bastante asiduidad, pues la recaudación ha bajado. De hecho, solo 2 de sus películas han superado la barrera de los $100 millones en Estados Unidos, como son Indiana Jones y la Calavera de Cristal, que bueno, esa podemos decir, bueno, pero esa es un poquito trampa porque ya es una secuela de una franquicia exitosa y tal. Así que solo podemos considerar Lincoln, que consiguió los 182 kilos en Estados Unidos, y teniendo en cuenta que es verdad la importancia histórica que tiene el personaje, la trascendencia, la interpretación de Daniel Day-Lewis, por muchos factores se puede entender que fuera un exitazo en Estados Unidos, ¿no? Pero luego películas como Las aventuras de Tintín, War Horse, lo hemos dicho, Mi amigo el gigante, The Post más recientemente, pues son películas que no... O Múnich, por ejemplo, gran película Múnich, pero que no llevaron a gente al cine, que Spielberg era el número 1 en eso. Que de hecho siempre decimos, ahora que hablamos de Nolan es como el Spielberg antes, ¿no? Que hacía películas de calidad y que llevaba a la gente al cine. Pues Spielberg ahora no está haciendo eso, y no solo en Estados Unidos. Pero a mí también me parece que es un tema generacional, ¿no? Porque en el caso de The Post, de Bridge of Spies, El puente de los espías, de Lincoln, incluso de War Horse, aquí lo que estamos viendo más me parece que es que él ha llevado al cine a un público más adulto, o sea, más baby boomers que millennials, sobre todo, pero porque son películas que yo creo que van claramente dedicadas a ese público. Y también porque es lo que ha comentado Spielberg mucho en los últimos años, ¿no? Que él ahora no está buscando tanto o sea, ofrecer ese tipo de entretenimiento, porque ya no se siente tan niño, sino es algo más... él quiere contar algo que active algún tipo de debate, ¿no? Que la gente le haga pensar y que él pueda contar una historia que a él, pues, no sé cómo explicarlo, le llene, ¿no? Sí, no. Además, yo sé perfectamente de lo que hablas, porque tú tuiteaste esta entrevista y al final pusiste entre paréntesis, así a modo de caña, que está mayor. Que básicamente es lo que Spielberg decía, que él lo que quiere en estos momentos de su carrera ya es contar temas, pasajes de la historia americana, lo que siempre ha hecho Spielberg, evidentemente, pero quiere historias que trasciendan. Entonces, pues quiere contar... Esa es la palabra que estaba buscando. Claro, quiere contar, pues... cómo se abolió la esclavitud con Lincoln, quiere contar pues el tema del puente de los espías, quiere contar una historia de periodistas que derrocaron a un presidente de Estados Unidos, o casi, porque de hecho los que lo derrocaron fue la secuela de The Post, ¿no? Que sería Todos los hombres del presidente. Pero digamos que quiere contar historias que trasciendan y no quiere tantas historias que son simples divertimentos como a lo mejor hizo en su época más joven, en los años 80. Entonces, entendemos. Pero también hay que decir que Spielberg contaba historias que trascendían y que también llevaba a la gente al cine. Es decir, Salvar al soldado Ryan fue un exitazo total. La lista de Schindler, que es verdad que se quedó ahí bordeando los $100 millones, pero la lista de Schindler es una película que es histórica y bueno, que y si ajustas por inflación te sale un resultado de escándalo, claro. Evidentemente no estamos ajustando por inflación, pero digo, aparte de que funcionaba bien económicamente, es parte ya de la cultura popular. Es decir, Spielberg sabía cómo llevar a la gente al cine con películas que también se salían de ese corte más
de entretenimiento y más corte ochentero clásico, por lo que entendemos hoy en día, ¿no? Con el cine ochentero. Sin embargo, últimamente, pues parece que no está conectando con las nuevas generaciones y quizás las generaciones que él llevaba al cine hace unos años, pues a lo mejor o han palmado ya o no están yendo al cine. A ver, yo creo que clarísimamente la persona, el realizador que ha heredado la forma que tenía Spielberg de llevar a la gente más al cine es Christopher Nolan. Claro. Christopher Nolan, hasta que le llegue el momento de reconocimiento, pero aunque tenga sus haters, pero lo cierto es que es un director que te asegura los 500 millones mundiales por cada película y da igual que te hable de guerra, que te hable del espacio o que te hable de un sueño dentro de otro sueño o te hable de yo creo Batman. que ningún otro director te habría sacado 525 millones de dólares con una película como Dunkerque. Pues no. Ahora mismo. No. Y a la vista está que si tú coges los top 10 o el top 20 de películas más taquilleras de los últimos años, el año que coincida Nolan es que seguramente va a ser la única de las únicas películas originales, porque el resto van a ser secuelas, adaptaciones, rebooks, de todo. Y la única película original va a ser la de Nolan. Llámese Interstellar, llámese Origen, llámese Dunkerque. Entonces, tiene sentido que se compare de cara a la taquilla, se compare a Nolan con Spielberg. Entonces, como íbamos diciendo, Spielberg necesita un hit, porque además se da la circunstancia de que Ready Player One es la película con mayor presupuesto que ha dirigido. Ha costado 175 millones de dólares. Y además es un género que se supone que era el que engrandeció a Spielberg, que era el cine ochentero. O sea que se suman todos los elementos, se suman para que se exija, entre comillas, que esta película sea un hit y sea un triunfo en la taquilla. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo se ha portado en taquilla Ready Player One? Bueno, ya lo he spoileado 20 veces antes, diciendo que efectivamente se ha portado muy bien, pero muy por encima de lo que decían las previsiones, porque las previsiones apuntaban que Ready Player One iba a empezar con un fin de semana de en torno a los 40 millones de dólares en los 4 días, porque aquí se estrenó el miércoles por la tarde y luego se cuentan 4 días de jueves, viernes, sábado y domingo, pues al final va a hacer unos 53 millones y medio, que por cierto es lo que yo ya predije hace unas cuantas semanas, pero... además tiene un CinemaScore, que ya sabemos que son esas encuestas que se hacen a pie de sala para saber qué es lo que opina la audiencia, pues un CinemaScore de A- sobre A+, que es lo máximo, pero bueno, que A- está bastante bien para una superproducción de estas características, es lo que suelen sacar algunas películas Marvel, así que en este caso, siendo una película pues que propone tantas cosas nuevas, que no es parte de ninguna saga, aunque sí que es verdad que es parte pues de la saga de toda la cultura pop de los años 80 y 90, pero me parece que está bastante bien y así es lo que opina la mayoría de expertos. Si lees cualquier análisis de las páginas web que analizan la taquilla estadounidense, y además luego es que en el resto del mundo también está haciendo cifras muy buenas. Ha empezado por encima de los 105 millones de dólares recaudados en todo el mundo en la taquilla internacional, y lo que es más importante, en China está recaudando mucha pasta. Y lo que es mejor, está generando muy buen boca a oreja. Y esto en China es vital, es indispensable para que una película salga bien para adelante. En China, por lo que estoy viendo, puede llegar a terminar con un estreno de 60 millones de dólares. Que está pues estupendamente. Y yo creo que esto se compara bastante bien, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en su momento, a Warcraft, que es el podcast aquel que hicimos, Moloco, sobre el éxito que había tenido en Warcraft en China, por qué, a qué se había debido, y contábamos en su momento que era pues porque había una comunidad gamer gigantesca en China, obsesionada con el World of Warcraft, y me parece que en este caso Ready Player One toca muy de cerca a la comunidad gamer, aunque puede que se incluyan muchísimas referencias a una cultura pop que los chinos quizá no han tocado tan de cerca, pero por otro lado toca la cultura de los videojuegos y sobre todo el espíritu gamer, que me parece que está muy inculcado en la película, y me parece que esa es la razón por la cual está teniendo tanto éxito en el gigante asiático. Así que veremos qué tal se porta ahí, pero vamos, no me extrañaría que sumado a eso pues la película pudiera acabar sentada en pues 400 o 500 millones de dólares en todo el mundo y posibilitando esa secuela o esa adaptación de la secuela de Ernest Cline. Yo quería comentarte, porque tengo la película bien fresca, la he visto hace una hora, pero mi sensación cuando he terminado de ver la película,
y tú eres el experto en taquilla, pero la sensación es, este es el tipo de película que luego no debería tener caídas fuertes por el boca a oreja, porque es una película que no exige background de la película, conocimientos de sagas, de franquicias, no te exige nada, es una historia nueva, original entre comillas, bueno, es original, está adaptado en un libro, es una película original, que es muy entretenida, a mí se me ha pasado rapidísimo las 2 horas y 20 minutos, y que es la típica película que sales guay y que la recomiendas y dices, pues me dio una película y es flipante porque encima es muy novedosa en su concepción, es muy novedosa porque es en un espacio, te llena de referencias culturales, que ya puedes ser tú más de la cultura 80 o no, puedes ser más gamer o no, yo no soy gamer y aún así he disfrutado mucho, pero que es guay, ¿no? Yo creo que es la palabra, es guay ver a King Kong, a Batman, al otro, a la moto, al DeLorean, en un espacio es como, yo qué sé, como cuando éramos niños y ahora viene Superman y mata a Goku, y Goku de repente, ¿sabes esas cosas que hacemos cuando somos niños? Pues esta película es un poco de eso. Entonces cuando yo vi la película digo, este es el ejemplo que yo la recomiendo a un amigo que a lo mejor no sea mega cinéfilo, pues me dio una película súper chula y no es ni franquicia ni nada, míratela a ver. Y no sé cómo va a aguantar o qué piernas va a tener, que dirías tú, pero no me extrañaría que fuera una película que no tuviera grandes caídas, que tampoco que vaya a hacer el taquillazo del año, pero que el boca a oreja, como dices, pueda funcionar. Pues dicho eso, ahora toca saber cuál es el boca a oreja que vamos a empezar desde el juego de Megan. ¿Qué nos ha parecido la película? Pues vamos a poner una última canción nostálgica antes de terminar y vamos con ello. Today is another day to find you shying away. Oh, I've been coming for your love again. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone. Bueno, a ver, Moloco, has dicho que te ha gustado, pero ¿por qué te ha gustado Ready Player One? Cuéntame. Me ha gustado mucho, tengo también peros, pero me ha gustado mucho. Tenía ganas de este Spielberg, tú sabes que yo siempre lo reivindico, yo siempre digo que el Spielberg facha me aburre, yo lo llamo así, a mí el Spielberg facha me aburre. Para mí el Spielberg facha es el Spielberg sobrio, austero, de Lincoln, Oye, grandes peliculones nos ha dado, pero al final Spielberg, ¿por qué es Spielberg? Pues por Indiana Jones, por E.T., por lo que produce, por los Goonies, por todo eso es Spielberg. Y porque la gente es al final, todos ahora los que reivindican continuamente la cultura de los 80s, todos se enamoraron con este tipo de cine, no se enamoró con El color púrpura, ¿no? Entonces yo tenía ganas de ver a este Spielberg que se vislumbró levemente, aunque no fue muy bien, muy allá, con Tintín, con ese rollito aventurero, pero no. Pero este sí es el Spielberg que yo quería ver y tenía ganas que de vez en cuando volviera a lo que él fue. Entonces, me gusta mucho, la historia en sí no es original porque, bueno, nos presenta un héroe que tiene que superar una serie de retos para conseguir, digamos, llegar a la meta. Hay una rebelión que quiere derrotar a una organización casi que no es del Estado, pero vamos, básicamente es como la que gobierna y manda sobre la sociedad. Y entonces, no, en ese sentido no es original. Los personajes tampoco es que sean muy originales, pero sí me parece original llenar de referencias que no lo habíamos visto, solo quizás, y volvemos a una película que hemos mencionado antes, en El último gran héroe. Esa película me parece divertidísima, cómo es tan metacinematográfica, cómo se menciona, cómo Schwarzenegger se ríe de sí mismo. Y entonces me parece muy guay meter en un mismo escenario parte de nuestra cultura, que en realidad no es de nuestra cultura, nanísimo, porque nosotros somos demasiado jóvenes, ¿no? Para estas películas, estos videojuegos que ellos mencionan. Pero bueno, me parece muy guay. Y luego me parece, lo hemos mencionado antes, que es muy bien, la narración es muy fluida. Spielberg sabe continuamente en qué momento tiene que ir de una realidad a otra.
sabe que no echemos de menos o que no nos sature, porque la película a lo mejor sí podía, a lo mejor entiendo que haya gente que puede decir, pues mira, demasiado CGI, demasiada guerra. A mí no, yo creo que para mí está en la justa medida. Tenemos por un lado una persecución que podía ser la de Inception, la de Origen, la de la furgoneta antes de que cayera al río. Totalmente, ¿no? a mí me recordó todo el rato a esa. Eso es Origen, y que se compensa con lo que vemos luego en la realidad virtual. Entonces, me gusta por eso, por las referencias, por cómo conjuga, porque no se haga pesado, porque no sea exigente con el espectador. Yo tampoco soy un experto en referencias ni en juegos y aún así puedo disfrutar la peli. El carisma de los personajes y sobre todo que es puro entretenimiento, un Spielberg que hacía tiempo que yo no veía y que de verdad yo cuando ha terminado los 144 minutos de película he dicho, pero ya está, porque encima yo venía con Hanagi, nuestro amigo Hanagi, que decía en el chat, no, esto parece el final típico de Spielberg, edulcorado, alargado, que parecía que era el retorno del rey, ¿no? Con un final alargado. Y para nada. Yo digo, bueno, habrá algo más. A mí tampoco se me hizo largo el final. No. A ver, entiendo que por el final edulcorado se refieren, y spoiler viene aquí, por esa lagrimita no final de Ty Sheridan y cómo el personaje, el villano de Ben Mendelsohn, al final no mata, pero yo entiendo que al final Ben Mendelsohn era un gamer en su momento a lo mejor, o no sé, o no sé si él quería tener el reconocimiento, ¿no?, del creador del juego, que en ningún momento lo tuve, porque el otro, el personaje de Matt Rylance vio que no había mucho talento en Ben Mendelsohn y le dijo, mira, tú me vas a servir el café y poco más. No sé si hay, en cierto modo, ese sentimiento de no me han querido lo suficiente en el Ben Mendelsohn adulto, y al final él ve al niño, quizás al niño que él pudo ser en su momento, a Ty Sheridan, lograr la meta y emocionarse con un videojuego. Sabemos, a lo mejor Ben Mendelsohn en su niñez también se emocionaba con videojuegos. Y aquí voy a recuperar un tuit del Rubius que dijo, muchos seguimos jugando de adultos para recuperar esa sensación de cuando éramos niños y éramos gamers, pero esa sensación nunca volverá, ¿no? A lo mejor este tuit del Rubius también resume un poco lo que siente Ben Mendelsohn hacia Ty Sheridan en ese momentillo al final. Entonces, bueno, es una película amable, no es una película que al final el villano, esto no es La forma del agua, en el que todo parece además que yo creo que tampoco la película no sabe o no quiere, quizá. Yo creo que es más que no sabe, porque Spielberg me parece que en algún momento de la producción sí que intentó enlazar mejor todo lo que es el aspecto emocional y más aventurero de su película con el aspecto sci-fi, esto del tema del futuro distópico, para intentar contar esa historia de cómo pues se entrelazan la forma en la que nos vamos a relacionar en el futuro con todo este tema de la realidad virtual y demás. Me parece que ese tema igual no lo estudia todo lo bien que podría, pero bueno, porque la novela no lo hace en absoluto. O sea, la película ya cambia suficientes cosas de la novela, según he leído, porque he leído las críticas que comparan una cosa y otra, pero que adapta mucho de la novela para intentar distanciarse lo máximo posible de lo que se conoce como name dropping, ¿no? Que es soltar nombres, soltar títulos, soltar referencias, que me parece que es lo que dices tú, ¿no? Que la película respeta bastante a su audiencia, no es condescendiente en ningún momento a la hora de hacer referencias, sino que es más pues un show más que un desafío, ¿no? de poder adivinar cosas. No, y bueno, yo te decía lo de la forma del agua porque Del Toro nos da un cuento de hadas y de repente tenemos esa escena final truculenta con la muerte de Michael Shannon, ¿no? Que tú dices, me has roto un poco, no sé, el estado en el que yo estaba en la película. Yo creía que esta película era más happy y de repente esta escena me saca un poco. Pues sí. Spielberg podría haber hecho también pues que Ben Mendelsohn se hubiera vuelto un asesino. No lo es porque no quiere que la película sea así. Y lo que mencionas, lo que dices de las referencias, yo creo que a la película hay que ir no a buscar la referencia, hay que ir a disfrutarla. Yo me he perdido el 98% de las referencias y me da exactamente igual. Para eso ya me voy a meter luego en IMDb
en trivia y me voy a poner a leer todas las referencias, yo he visto Exactamente. a King Kong, a Batman, al Gundam, que me ha hecho mucha ilusión cuando el japonés se transforma en Gundam, por eso que me Sí. pilla muy, muy de cerca. Y con súper el anime. emocionado, además. Yo creo que eso lo transmite muy bien, porque Sí. sí que es cierto que yo lo de Gundam no lo controlo demasiado, salvo que por las figuritas que se compra PewDiePie, pero sí que es cierto que en la película pues se nota que es como algo pues, bastante grande, ¿no? Dices, joder, sí que le ha molado convertirse en Gundam. Claro. Entonces eso, a la película hay que ir a disfrutarla, pero no a ir a buscar la referencia, porque no va de eso la película. Y luego lo que decías antes de las relaciones de virtual, también podemos extrapolar, es decir, podemos extrapolar no solo a la faceta de los videojuegos, sino también digamos, al tema de cómo nos comunicamos hoy en día mediante las aplicaciones o los chats, a lo mejor, porque, por ejemplo, el momento en el que le dice el personaje de Olivia Cook al personaje de Ty Sheridan que te voy a decepcionar, eso a mí me recordó muchísimo, y yo no he sido gamer, pero me recordó muchísimo a las relaciones que teníamos cuando éramos más adolescentes, ¿no? En los chats, porque es verdad que ahora con todas las aplicaciones de Tinder y tal, todo el mundo ya vamos con las fotos por delante, ¿no? Pero antiguamente en los chats, a principios de siglo o finales de los 90, eso no ocurría. La gente, tú hablabas en chat, ya fuera para hacer amigos o para hacer, no sé, novietes o tal, y tú no conocías a la otra persona. Tú podías ocurrir lo que decía el personaje de la película, que fuera un señor de 80 años, de 150 kilos en la otra parte del mundo y te estaba diciendo que era un adolescente, ¿no? Esas relaciones todas las hemos vivido. Ahora ya es verdad que, como digo, con el tema de las fotos, que todos vamos por delante con tal, ya es más difícil que ocurra. Entonces, pero me parece también que refleja muy bien las relaciones que vivimos hoy en día, como el personaje de Ty Sheridan dice, es mi mejor amigo, pero no lo conozco en la realidad. Eso también lo vivimos hoy en día, como nos relacionamos con tuiteros que durante años hablamos, que te pones a pensar y dices, joder, llevo con este tuitero hablando 8 años, no lo he desvirtualizado, pero es como de la familia ya. Entonces, refleja muy bien las relaciones actuales. Si bien que es verdad que es muy nostálgica en las referencias, pero en la forma de comunicarse sí es bastante actual. Tampoco creo que pueda añadir yo demasiado. A mí una de las cosas que más me ha gustado de la película es el hecho de que intente contar esa incomprensión que a veces sienten los gamers. No tanto los gamers, sino también la cultura geek en general, ¿no? Que es esta... yo me siento identificado porque yo de pequeño quizá escondí muchas de mis inseguridades o de mi introversión en los videojuegos, porque los videojuegos eran capaces de llevarte a esos mundos paralelos, ¿no? Esos mundos de fantasía, de aventura, que luego te permiten pues ser una persona completamente diferente. Con Sí. las posibilidades que te permite el Oasis es algo mucho más bestia, porque es luego también lo que nos han permitido las redes sociales, ¿no? De ser anónimo, de comportarte de una forma distinta. Luego que es algo que también, por ejemplo, se vio en los foros, en el IRCAP, en los finales de los 90, primeros de los 2000. Entonces, El IRC. El IRC, exacto. Entonces, en ese caso, la película, a través del personaje de Halliday, cómo te está pues intentando transmitir... A mí lo que me parece es que la película, ante todo, es una búsqueda de empatía. Es cierto que me parece que a veces... lo individual, no, que en este caso es la historia de Halliday, o lo poco compleja que es la historia, porque al fin y al cabo es muy de A a B, o sea, quiero decir, te cuento estas 3 mini historias de Sí, Halliday, sí. y parece que ya tienes que comprender a toda la comunidad gamer, quizá eso no sea exactamente justo, pero me parece que la película tiene, pues, para cualquier jugador, las referencias suficientes como para sentirse identificado y emocionarte con ese tramo final, ¿no? Esa resolución. Entonces, por eso a mí la película... Por un lado me decepciona porque me parece que podría haber conseguido muchas más cosas, pero por otro lado me parece suficiente recompensa para un disfrute palomitero casi absoluto que vamos, que me parece que todo el mundo va... O sea, al menos no todo el mundo, pero me parece que muchísima gente va a poder disfrutar de la misma forma gracias a Spielberg, y porque ha hecho pues una superproducción no sé si a la altura de su carrera, pero sí a la altura del Spielberg que podríamos esperar en estos últimos años. Sí, a lo mejor en el sentido del cine de entretenimiento de Spielberg, a lo mejor es una película menor, pero es una gran película de entretenimiento. Y es como dices, es una gran película palomitera. Yo ya te digo que yo la voy a recomendar muchísimo a todo el mundo, porque no te exige nada, no te exige haberte leído ni el libro, ni haber visto las 450 películas anteriores, ni nada. Simplemente es ir, sentarte y disfrutar. Entonces, también me quedo
al final, con la moralina final de Spielberg, ¿no? Que es verdad que es una película muy para gamers, muy para fans de la nostalgia, pero también te dice el mensajito de, ojo, la vida real es otra y no te vayas a perder lo que importa, ¿no? Entonces me quedo también con ese mensaje, y si tuviera que ponerle un pero, estoy un poco cansado ya de las referencias y los homenajes a los 80. O sea, estamos ya en 2018, estamos ya a puntito de 2020, ya hemos pasado el año en el que ocurría la Blade Runner original. Ya el tercer impacto ya ha ocurrido en Evangelion. O sea, han ocurrido muchas cosas. Marty McFly ya ha viajado y ha vuelto al futuro porque eso fue en 2015. Entonces, estamos ya demasiado adelante, estamos ya casi en 2020 para seguir haciendo homenajes a John Hughes, el Club de los 5, que si la Atari. Por favor, basta ya. Los 90... Gen Xers, tiraos a un lado ya de una vez, dejadnos en paz. Por favor, los 90 son muy ricos. O sea, basta ya con la escena de con el radiocassette arriba para homenajear a la película a John Cusack. O con la música. O sea, hay música súper chula, hay referencias súper chulas en los 90. La única referencia de los 90, ¿cuál es? Quizás Jurassic Park, el tiranosaurio Rex que viene ahí de refilón, que es del 90, ¿no? Y el gigante de hierro, que la película es del 97 o del 98, por ahí. Todo lo demás... Bueno, y algunos videojuegos imagino que también serán de los 90. Evidentemente, entre tantas referencias que nos hemos perdido, habrá muchas referencias. Pero que al final lo que se verbaliza en la película es John Hughes, la Atari, la música que acompaña en todo momento es música ochentera, si no antes. Entonces, basta ya, el Duke Nukem era del 91. Vale. Uy, del 91, cuidado. Entonces, basta ya que la película encima está basada en 2044, 2045. Basta ya. En 2045 yo quiero que se reivindique la cultura de los 90. Que pongan Wannabe de las Spy Girl. Que pongan muchísimas películas súper chulas. De hecho, te iba a decir que pongan Punky Brewster. Y luego la he buscado y es del 84. Claro. Puta vida. Entonces es que hay, o yo qué sé, o que te metan un Harry Potter ahí con la varita, o sea, hay muchos iconos de los 90 y del siglo actual a los que hacer homenajes. Entonces, esas películas entonces no serían como Ready Player One, serían como Boyhood, ¿sabes? Porque el rollo de la nostalgia de los 90 ya es como demasiado. Claro, es otro rollo. Demasiado actual, ¿no? Entonces yo, como has dicho antes, que se está haciendo una secuela, yo le pido para la secuela, y además estaría guay, porque la primera, Ready Player One, es homenaje a los 80, Ready Player 2, homenaje a los 90. Es que viene a huevo. Wow. Entonces, y yo lloro mucho durante toda la peli, ¿eh? Si me ponen referencias de los 90, parezco aquí ahora yo un capullo obsesionado con las referencias pop, pero bueno, en este caso es que, joder, siempre da gustillo ahí ver referencias y que reconozcan la cultura que te ha llevado donde ha llevado. Claro. Entonces, por eso yo entiendo que Spielberg tiene 71 años, que él es el Rey Midas de los años 80, que los productores tal, que el escritor, el Ernest Cline, creo que nace a principios de los 70, con lo cual su adolescencia ha ocurrido en los 80. Yo entiendo todo, pero yo, por favor, ya más allá de Ready Player One, ya Stranger Things, It y todas las películas que vengan, vamos a empezar a homenajear a los 90, que ya toca. O si no, me tendré que seguir leyendo Generación Titanic de Juan Sanguino para estar en contacto con los 90, porque si no, yo es que no lo sé. O que hagan una película de Generación Titanic. Ready Player 2, imagínate, Ready Player 2, pero que en vez de un videojuego es un libro virtual y son los pasajes de Generación Titanic de Juan Sanguino. Y Juan Sanguino sería Mark Rylance. Tú imagínate. Y bueno, Juan Sanguino, escena postcréditos. Y sale ahí hablando como si fuera el personaje de Mark Rylance viejo ya, diciendo: tenéis que conseguir 4 llaves. Voy por la 5ª edición ya. En fin. Exacto. En fin, ese es el único pero, de verdad. Vamos a reivindicar ya a los 90 y el siglo actual, que ya toca. Pues ahora toca estar pendientes de qué es lo que nos va a traer después de Ready Player One Steven Spielberg. Parece que va a ser Indiana Jones 5, después de el fracasillo no comercial, pero sí entre la crítica y yo diría que también entre el público del Reino de la Calavera de Cristal. Y luego, pues no se sabe si va a hacer ese remake de West Side Story o si va a hacer la de The Kidnapping of Edgar Mortara, que es una película que iba a hacer con Mark Rylance,
o el biopic del compositor Leonard Bernstein. No sé, hay como muchísimas cosas No, en el aire. mira, espérate, que tengo aquí delante la noticia. Al parecer Spielberg confirmó a Fandango que la película que va a ser un remake de West Side Story, o sea, un remake sin más, empezaría a finales de 2019. O sea que entendemos que primero va a rodar Indiana Jones 5, luego haría West Side Story, entre medias pues también va a producir esta serie de Hernán Cortés con Javier Bardem, y la de Edgar Mortara pues está ahí como en punto muerto, ¿no? Pues sí, en eso quedaremos. Pues yo tengo muchas ganas de Indiana Jones, a ver sobre todo si van a dejar que que el propio Indy, a través de Harrison Ford, le dé el sombrero a pues a algún heredero o alguna heredera o a algunos herederos, que era lo que se rumoreaba, que igual lo que hacían era hacer una nueva saga de Indiana Jones A con cualquiera, muchos protagonistas diferentes. A cualquiera menos a Chris Pratt. A cualquiera, menos a Chris Pratt y menos a Shia LaBeouf, que está completamente descartado, el pobre. Total. Pero vamos, que queda todo en el aire. Lo que sí que podemos concluir es que Ready Player One nos ha gustado. Esperemos que os haya gustado el podcast también. Si os ha gustado, siempre podéis comentarlo con nosotros. Suscríbete y dale like. Exacto, suscríbete y dale a like. Y sobre todo, coméntanos con el hashtag Anapurni. O si no, a mi cuenta Ananísimo, ya se lo pasaré a Moloco para que lo lea. Y eso es todo, Moloco, muchas gracias. Grabaremos un Patreon Plus. Ya sabéis que podéis colaborar con el podcast haciéndoos Patreones en patreon.com/eljuego de Megan. Y os enviaremos una newsletter con un podcast especial en el que vamos a hablar sobre los retrasos de las películas de X-Men y, como extra, porque la semana pasada no hubo, también los problemas que ha habido en la producción de la tercera temporada de True Detective. Así que con eso os dejamos y un besito hasta la semana que viene. Adiós, Moloco, adiós. Hasta luego.